Nacional del Corte Inglés. El acto de hoy es un acto organizado por la Asociación Cultural Espejo de Alicante y hoy pues tengo yo el honor de presentar al conferenciante Francisco Azorín Matesanos. Francisco Azorín es licenciado en Ciencias Químicas, profesor de instituto y escritor, y actualmente es presidente del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante. Y yo creo que lo más importante a la hora de presentar es que es mi amigo. Yo creo que eso es como una cosa, para mí por lo menos lo más importante. Aparte de ser amigos, compartimos varias cosas. Los dos nos llamamos Paco, los dos somos químicos, los dos nos interesan, digamos, los temas un poquito dudosos o que son objeto de investigación. Paco alguna vez me ha dicho, dice, es que tú eres escéptico, un poco escéptico con todos estos temas, me ha insinuado alguna vez. Y yo realmente pienso que sí, pero es que un investigador tiene que reunir dos cosas, ser creyente y ser escéptico. Porque claro, si no eres escéptico, no cuestionas las cosas, no las investigas, no puedes descubrirlas, la ciencia no avanzaría. La ciencia avanza en base de que hay gente que duda de las cosas, que trata de darles explicaciones. Entonces hoy Paco va a hablarnos de algunos temas de los que hoy por hoy la ciencia aún no ha encontrado una explicación, lo cual no quiere decir que en unos años tenga una explicación y ya sea un objeto más de la ciencia. Por eso esos temas, digamos, dudosos, pues se califican como paraciencia. Pero lo único que marcan es el límite entre lo que investigamos los científicos sobre cosas que más o menos están aceptadas por la sociedad y lo que investigan los que se dedican a los temas como Paco Azorín, de investigar esas cosas que no están aún muy aceptadas por la sociedad. Temas cuestionables como puede ser las psicoimágenes, la combustión espontánea, el tema de los círculos, que son cosas que hoy por hoy no se han encontrado explicaciones, con lo cual todo es teorías al respecto, pero es que el mundo de la ciencia está envuelto en teorías. Con lo cual yo no voy a quitarle más tiempo y ya voy a pasarle la palabra a mi amigo Paco Azorín, que como siempre pues va a tratar temas muy interesantes y diversos, que espero que sean de su agrado. Justo, y que se llama Fenómenos que superan la comprensión científica. Porque a pesar de que nuestra ciencia está muy adelantada, eso es una cosa cierta, ya saben ustedes que actualmente pues, con las sondas espaciales hemos escudriñado todo nuestro sistema solar y hemos comprobado cosas interesantísimas. Por ejemplo, que todos los planetas, incluyendo nuestro satélite, la Luna, está lleno de agua. Eso significa que donde hay agua puede haber vida. Efectivamente, yo soy de los que piensan, y como yo muchísimos investigadores, que tanto nuestro sistema solar como todo el universo es fuente de vida. Entonces, si me lo permiten, vamos a ver una serie de fenómenos que, como bien decía Paco, de momento nuestra ciencia no tiene suficientes elementos de juicio, quizá porque no conocemos bien aún los mecanismos a través de los cuales transcurren, y efectivamente yo espero que quizá dentro de unos cuantos años ya puedan tener una explicación por lo menos bastante razonada, bastante científica. Vamos a ir viendo cada uno de estos fenómenos. Hay muchos. Esta tarde-noche solamente podemos ver algunos de ellos. El primer fenómeno que vamos a hablar es justamente el círculo de los sembrados, círculo de las cosechas o agroglifos. Esto no menos que salió hace ya un montón de años, al final de la década de los 70. Bien, como ustedes ven, son una serie de formaciones que en un principio salían solamente en el suroeste de Inglaterra, pero luego en la década de los 80 y sobre todo en la década de los 90 ya empezaron a salir por todo el mundo. Consisten en lo siguiente: no sabemos por qué motivo, quizá por algún tipo de radiación de naturaleza desconocida, los tallos de los sembrados, estamos hablando del trigo, del centeno, de la avena, se ven obligados a tumbarse, entrelazarse entre sí, tumbarse sobre el suelo y van constituyendo todas estas formaciones tan bonitas que ven ustedes. Claro, aquí la pregunta del millón sería la siguiente: ¿quién hace estos círculos? ¿Con qué motivo? ¿Hay algún mensaje en ellos? ¿Podemos extraer alguna información de los mismos? Bien, pues de momento nuestra ciencia no se decanta, como hemos dicho antes, no tiene los suficientes elementos de juicio
y entonces hay silencio en cuanto a este tema. Vamos a ver más fenómenos de estos que de momento desafían nuestra ciencia. No sé si ustedes conocen el fenómeno de la combustión espontánea humana. Es un fenómeno singular, es un fenómeno que hay muchas personas, a través de la historia, tenemos documentado muchísimos casos de personas que se han visto en pocos minutos devoradas por las llamas. Es un fuego muy extraño, es un fuego que atenta solamente a la persona, quiere destruir a la persona. Sin embargo, el resto de los enseres, de la dependencia, de la habitación, quedan prácticamente intactos. No sé si ustedes conocen que en los crematorios, de los tanatorios, cuando van a quemar un cuerpo, las temperaturas más o menos oscilan entre los 950 y los 1000 grados centígrados. Con esto los huesos no se calcinan, no se pulverizan. Hay que darles un tratamiento posterior. Sin embargo, en este fenómeno de la combustión espontánea humana, como digo, incluso los huesos quedan pulverizados en pocos minutos. Es un tipo de combustión de naturaleza desconocido, es un fuego que por lo visto parte de nuestro interior y va desde dentro del cuerpo hacia afuera, de forma que, como digo, en pocos minutos todo el cuerpo queda totalmente destruido, incluyendo los huesos. Luego hablaremos un poquito más de este fenómeno. Sigamos con esta larga lista de fenómenos que atentan contra nuestra física, contra nuestras leyes, contra nuestra ciencia. Aquí tenemos el fenómeno de las psicoimágenes. Es muy curioso, pero hemos aprendido a que simplemente con una videocámara y un equipo informático podemos reproducir, podemos conseguir, eso sí, con muchísima paciencia, podemos conseguir imágenes que son muy extrañas. Es como si vinieran de otros planos de existencia, de otros mundos. Lo más impactante de este fenómeno es que muchas veces recogemos la viva fotografía de una persona. Por regla general suelen ser personas, investigadores, gente famosa, pero que han fallecido ya hace muchos años. Claro, esto parece ser que es como si estos investigadores nos quisieran decir que desde esos hipotéticos planos dimensionales, desde esos hipotéticos mundos que ahora pueden vivir, donde ahora pueden vivir, pues intentan comunicarse con nosotros. Y no me extraña porque muchos de ellos han sido grandes investigadores, como veremos ahora. Luego hablaremos un poquito más de este fenómeno llamado psicoimagen. Sigamos con esta lista. Este fenómeno es muy conocido por todos ustedes, el fenómeno Ouija. Ya saben, quizá la inmensa mayoría de las personas que están aquí, que llevo algo así como 35 años investigando este fenómeno y les podría decir muchas cosas. Pero quizá lo más importante es que comunicamos supuestamente con entidades espirituales, supuestos intraterrestres, supuestos extraterrestres. Claro, esto nuestra ciencia no acepta estas ideas, no acepta la idea de que puedan existir este tipo de seres. Sin embargo, en las sesiones de Ouija, en el fenómeno Ouija, sí que existen, sí que se ponen de manifiesto unas entidades que dicen ser unos seres intraterrestres, otros extraterrestres, otras entidades espirituales. Los seres humanos también pueden salir. Luego también hablaremos un poquito más de este fenómeno. Aquí estoy yo investigando una supuesta voz psicofónica. El fenómeno de las psicofonías también es muy interesante. ¿Qué son estas voces? Son voces que no pertenecen a ninguna garganta humana. Son voces cuya longitud de onda, cuya frecuencia son muy diferentes a las nuestras. Nosotros, los investigadores me refiero, pensamos que también son voces que vienen de otros mundos habitados, incluso de otros planos dimensionales diferentes al nuestro. ¿Y por qué pensamos esto? Pues muy sencillo, porque nosotros hacemos, en nuestros equipos de grabación, hacemos preguntas y hay unas voces misteriosas que nos contestan. Claro, con esto eliminamos que puedan ser ruidos de ninguna emisora de radio, que pueda ser ningún niño que ha hecho alguna o que ha dicho alguna cosita por la calle, etcétera, etcétera. Repito, son preguntas que hacemos nosotros y obtenemos contestaciones misteriosas. Luego, al final de esta conferencia, si tenemos tiempo, yo creo que sí,
Les pondré a ustedes unas cuantas voces psicofónicas obtenidas por mí. Yo doy fe de que son auténticas, de que son verídicas, más que nada para que vean ustedes que no son voces ni de demonios, ni de diablos, ni de cosas raras. A veces son voces muy parecidas a las nuestras y incluso muy dulces, algunas de ellas, pero sobre todo que nos dicen cosas muy interesantes para seguir viviendo, para esta vida. Nos dicen cosas, van a ver ustedes que dicen cosas muy interesantes. Vamos a seguir viendo fenómenos de estas características. Aquí tenemos el fenómeno llamado de las casas encantadas. Yo no sé si ustedes han vivido, han oído hablar de estas casas encantadas. Bueno, pues son lugares donde, por ejemplo, sin que nadie manipule los interruptores, estos apagan las luces y las encienden a voluntad. Donde, por ejemplo, las ventanas y las puertas golpean fuertemente sin que haya ninguna corriente, sin que haya nadie que manipule ni puertas ni ventanas. Las personas que han vivido en una casa encantada dicen que a veces se han cruzado con extraños personajes, con sombras, con espectros, mientras que han oído ruidos, golpes, rugidos de todo tipo. Quizá lo más característico de las casas encantadas es que ahí se producen los fenómenos poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Pues un poltergeist es una palabra alemana que significa espíritu ruidoso. Efectivamente, es como si en estas casas encantadas se hubieran concentrado una serie de entidades venidas de otros planos dimensionales y que allí están haciendo un poquito de las suyas. Por ejemplo, pueden hacer que todos los platos de la cocina vibren a la vez, formando un ruido ensordecedor. Cuando no, pueden hacer que diversos platos salgan volando y se estrellen contra las paredes de la habitación, de la cocina. A veces doblan los cuadros, otras veces los tiran al suelo, los pueden tirar. Otras veces una lavadora se pone en marcha y vemos cómo su mecanismo gira solo. Todo esto y más cosas suceden en una casa encantada. La verdad es que el tema de las casas encantadas daría no solamente para una conferencia, sino para mucho más. Pero si me lo permiten, vamos a seguir profundizando y escudriñando en alguno de estos temas, porque si no se queda todo un poquito cojo. Vamos a hablar, en primer lugar, de los círculos de las cosechas. Hemos dicho que ya aparece en la década de los 70, se prodigan, en la de los 80, de los 90, y ya se esparcen por todo el mundo. Los tallos de los sembrados, del trigo sobre todo, luego veremos que aparecen círculos en muchísimas superficies, no solamente en los campos de cultivo. Los tallos, como digo, de estos cultivos, del trigo, de la soja, del maíz, etcétera, etcétera, se ven obligados por algún tipo de radiación, quizá muy próxima a la radiación microondas, lo que conocemos como microondas. Estas microondas calientan los tallos, exactamente los nódulos, y estos tallos se ven obligados a doblarse, a curvarse, unas veces se doblan a favor y otras en contra de las agujas del reloj. Se entrecruzan, se entrelazan, se tumban y forman todas estas estructuras tan bonitas que ven ustedes aquí. Claro, cuanto más alto estemos, mejor se divisa el círculo. Exactamente podemos apreciar los pequeñísimos detalles de que están constituidos. En un principio salían círculos más bien pequeñitos, estructuras formadas por pequeños círculos, de ahí viene el nombre de círculos de los sembrados o círculos de los cultivos.